y documentaron más de 2.600 casos clínicos donde encontraron que la comunicación en tiempo real resolvía casi la mitad de los casos. Entonces Teral se vuelve ese canal a través del cual un médico se puede conectar con otro médico o especialista que requiera y además se puede conectar con el modelo de inteligencia artificial que necesita para resolver la situación de su paciente. Soy fan de Medellín, de su gente, del perrenque que hay aquí, de la creatividad, de las entidades como Ruta N, como las universidades que apoyan este tipo de desarrollos y que nos acompañan y nos dan mentoría y generan te han esos ayudado espacios. y les han Muchísimo. ayudado a ustedes en su... Ruta N ha sido un actor fundamental para nosotros. De hecho, estos eventos me llenan de emoción porque permiten dejarle saber no solo a Medellín, a Colombia, al mundo, que aquí hay tremendas personas, ideas, proyectos que somos capaces de resolver problemas mundiales con talento local. Este podcast de la miniserie ¿Qué me funcionó? Es un proyecto de El Colombiano en colaboración con Ruta N. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a la hora que nos estén viendo. Estamos en ¿Qué me funcionó? Un programa que hemos querido hacer en colaboración con Ruta N porque en Medellín vibra el emprendimiento. Es una cantidad de personas construyendo nuevas iniciativas para muchas veces, pues la mayoría de las veces ofrecer mayor bienestar a la ciudad y al país y muchos de ellos en otros países. Hoy tenemos a David Calderón, tu emprendimiento se llama, o yo no sé si ya es una gran empresa, Teral. Teral. ¿Y por qué Teral? ¿Qué quiere decir Teral? Teral pues nació de hecho utilizar la inteligencia artificial mezclando tera de capacidad, ¿cierto? Ajá. Con información, con comunicación y salió un nombre fácil de pronunciar que nos y que no generó estuviera mucha afinidad. ocupado, Y porque que no estuviera seguramente ocupado, Tera sí correcto. estaba ocupado. Correcto. Ahora buscar nombres es complicado, porque, ¿no? porque hay muchos nombres ya hay utilizados. muchos desarrollos, mucha innovación, Exacto. entonces siempre hay que validar eso. Pero bueno, cuéntanos cómo empezó Teral. Ahorita hablamos de en qué consiste, pero de pronto entendemos mejor si nos cuentas cómo empezó. Pues uno de nuestros cofundadores, el doctor Meiser López, cirujano de mano, realizó una maestría en telemedicina y resulta que el proyecto de grado fue reunir en grupos de WhatsApp y de Telegram 750 médicos y residentes, incluyendo ortopedistas, y documentaron más de 2.600 casos clínicos donde encontraron que la comunicación en tiempo real resolvía casi la mitad de los casos. Pero a ver, explícame más despacio. ¿Tu papel es cuál en Teral? Yo soy el CEO. El CEO. Sí, socio Y fundador. tú empezaste en esto, ¿eras médico o no? Yo soy ingeniero biomédico Ingeniero biomédico. de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Y entonces uno de los fundadores llegó y con el cuento de que había que poner en comunicación a todos los médicos por plataformas de mensajería. Pues si nos venimos de atrás hacia adelante, he sido fundador de empresa varias veces. Entonces mi primera compañía nace hace 15 años. Allí importamos y comercializamos dispositivos médicos en las principales ciudades del país, aseguradoras y clínicas y hospitales. En ese transcurso de tiempo, ¿Eso pues, es como qué importan ustedes? ¿Como prótesis y cosas de esas? Implantes para ortopedia, para neuro, para medicina deportiva, para cuidado de heridas y demás. Sí. Entonces, en ese transcurso conozco al doctor Meiser, entre muchos otros especialistas y amigos, y él nos cuenta esa situación que llama muchísimo mi atención, porque las plataformas de mensajería instantánea que se utilizaron en ese momento, WhatsApp y Telegram, ya que no existía Teral,
facilitaban mucho esa comunicación y ayudaban a que un médico que estuviera en una zona remota, que está solo, un médico general, que necesitaba en ese momento el apoyo de un ortopedista, con ese teleapoyo resolviera la situación de ese paciente. Entonces, Ah. de pronto le mandaba una radiografía que el médico Y, general y, no y el tenía. doctor socio tuyo, él se le ocurrió hacer esa comunidad, construir esa Correcto. comunidad. Y de hecho actualmente existen muchísimas comunidades, hay Mm. infinidad de grupos, un médico Entonces en tiene eso, cientos de grupos de WhatsApp. sí, y entonces en el grupo dicen, tengo un problema con, bueno, o una paciente me llegó con esto, esto y esto, y preguntan para que los otros le aconsejen, ¿o cómo es eso? Es correcto, pues inicialmente digamos que podría ser la llamada a un amigo y La llamaban. estaba en WhatsApp, entonces un médico tiene un caso clínico, lo consulta en Ujú, WhatsApp con el especialista que conozca, que digamos que por colegaje entonces le da ese apoyo y logra resolver ahí en tiempo real. Lo ujú. que pasa es que estas plataformas sociales no están ni diseñadas ni son legales para transitar información de pacientes. Ah, no se puede No debería compartir, no transitar, debería compartirse no, información de por pacientes ninguna entre. plataforma social, ninguna Ujú, información de pacientes. ujú, Por eso existen las historias clínicas tan seguras en cada uno de los hospitales. claro. Entonces, entender esa dinámica que efectivamente se resolvían casi la mitad de los casos solo con ese teleapoyo, pues capturó mi atención. Entonces nos reunimos con nuestro otro socio fundador, Alan, un ingeniero muy teso que desarrolló de hecho la plataforma de comunicación para el SENA, para la Universidad del Rosario, entre otras, y dijimos, venga, aquí hay algo Ujú, que resolver. O sea, los médicos tienen la necesidad de comunicarse entre ellos para ujú, resolver casos de pacientes, pero no existe una plataforma específicamente diseñada para la comunicación entre profesionales de la salud, que sea segura, que facilite recopilar la información de un caso clínico, que sea ordenada y que me permita la trazabilidad de esos casos. Entonces, el primer insight, le llamo yo, fue, ¿y qué tal si desarrollamos una base de un repositorio, una base de casos clínicos para que los médicos organicen sus casos? Porque si es el celular de cualquier médico, tiene 10.000 fotos y más de 100 grupos con todos sus para colegas buscar. para buscar, para Mm, organizar. Entonces, inicialmente, Teral nace como esa base de casos clínicos organizados. mm. Y resulta que los médicos sí la usaban, pero no tanto como nosotros esperábamos que la utilizaran. Entonces allí viene Porque se supone que un médico ya entraba a Teral y Teral además le decía casos de, qué sé yo, por especialidad, por por especialidad, oftalmología, dermatología. oftalmología. Entonces uno se metía, eran como unas carpetas con casos clínicos o, Imagínate una mezcla entre un Instagram que sea de casos clínicos, más un LinkedIn con un perfil profesional okay. de los médicos, ahora con un chat seguro, como si fuera un WhatsApp, pero es exclusivo para profesionales de la salud porque se valida que son profesionales de la salud, pero la historia no empezó así completa, la historia empezó siendo solo una base de casos clínicos. Okay. Y entonces los médicos la descargaban, organizaban sus casos, ellos decían, esto puede ser un dolor para nosotros tener los casos desorganizados, pero lo que nos damos cuenta es que sí era un dolor, pero no tanto como para que se esforzaran por organizarlos. Lo Ujú, que sí aprendimos muy rápido es que el médico no estaba dispuesto a renunciar a la comunicación instantánea. O sea, el médico estaba más ávido de tener respuestas que de organizar los casos. Entonces allí nace el chat seguro de Teral. Como ya teníamos el repositorio, entonces ujú, fue fabuloso porque ya teníamos comunicación segura y además podía compartir los ujú, casos ya organizados. ujú. Y entonces al tener el chat más la base de los casos, y tener el conocimiento que el médico estaba ávido de tener respuestas para resolver la situación de sus pacientes, nace la interconsulta. Oye, pero me llama mucho la atención que tú dices que se mejora en un porcentaje muy alto la atención de médica. Esto quiere decir que hay muchos médicos con pues, que no tienen el conocimiento completo y necesitan ese apoyo, o por qué se da, o por qué se da ese porcentaje tan alto a la hora de conversar. Es una realidad, digamos que nuestro todo, y es un reto que tienen todos los sistemas de salud, por supuesto, incluido Colombia, además que tenemos condiciones geográficas que también dificultan un poco ese acceso. O sea, en Colombia tenemos cobertura en salud, pero no siempre tenemos garantizado ese acceso. Déjame te doy esta cifra. Imagínate que de 100 pacientes que van donde un médico general, casi la mitad resulta remitido a un especialista. O sea, doña María va con una afección en el ojo
al médico general y le dice, tienes que ir al oftalmólogo. Ujú, Eso en Colombia significa 3 o 4 meses de espera para ujú. que el oftalmólogo te vea. Pero cuando nos íbamos a hablar con los especialistas, encontrábamos que nos decían, vea, un 30-40% de los casos que yo veo no deberían estar aquí. Esa situación de ese paciente se hubiera podido resolver en esa primera atención con el teleapoyo, con el acompañamiento del especialista adecuado. Ajá. Entonces ahí fue donde dijimos, wow, esta plataforma que ya desarrollamos y la primera aseguradora en el país que confía en nosotros es Confenalco Valle, precisamente con ese problema. Venga, estoy atendiendo muchos pacientes por médicos generales que los estoy remitiendo a especialistas. ¿Cómo pudiéramos ayudar a que se diagnostique más rápido ese paciente, se le inicie su Que tratamiento? ese médico general haga un trabajo más, Correcto. más Que sea más completico. resolutivo, que sea Sí, más sí, resolutivo sí, porque sí. a veces puede ser una duda, o puede Ajá. ser, no sé, alguna inseguridad que se tenga, o sencillamente, pues, prefiero que lo vea un especialista. Pero ¿qué tal si nosotros logramos que ese especialista tenga acceso a ese caso en tiempo real y Ujú. logremos que ese paciente inicie su tratamiento más pronto? De hecho, el caso que te menciono, se me vino a la mente de esta paciente María, fue real, y fue una paciente que la ve un médico general, detecta una afección ocular, le dice, vas para el oftalmólogo, pero No le receta nada en ese en momento. ese momento no, pero lo que pasó es que ese médico ya estaba dentro de un grupo privado enteral, bajo un contrato con un asegurador, le comparte el caso al oftalmólogo y le da la indicación de qué era lo que debía hacer en ese momento. Lo sorprendente y motivador para nosotros es que si ese paciente no lo atienden allí, o sea, no iba a aguantar 4 meses que lo viera el especialista, y de pronto las afecciones que tenían ya no tenían marcha atrás. Oye, ¿y qué incentivo tiene el especialista? Yo sé pues que el deber del médico es ayudar a que todos se sanen, pero si de pronto esta red, yo como especialista, a mí me empiezan a llegar peticiones de médicos generales que les responda algo, ¿eso se vuelve para mí un trabajo? ¿O eso cómo funciona? Ok, digamos que hay dos formas de estar en Teral. Todos los profesionales de la salud, independiente de su especialidad, son bienvenidos en Teral de manera gratuita, donde tienen una forma de comunicarse ¿Cuántos entre tienen ellos. inscritos ahora? Hay más de 6.500 médicos distribuidos en 7 países. Ujú. Entonces, y diferentes sociedades. De hecho, las principales sociedades que trabajaron con nosotros fue ANIR, Sociedad de Dermatología, de Ortopedia, y crean sus grupos como lo hacían antes en WhatsApp, ahora lo hacemos de manera segura, y allí está el colegaje entre los profesionales de la salud. Cuando ya pasamos al mundo con las aseguradoras o con las redes de atención de los hospitales y las clínicas, ya esos son grupos privados cerrados, Mm, donde los médicos generales saben cuáles son los canales privados y seguros con quien van a consultar con los ujú. especialistas que requieran. Y esos especialistas allí están haciendo su trabajo, están dando su teleconcepto y son pagados por el asegurador o por la red de prestación por Ujú. dar esos conceptos a los médicos Ah, generales. están siendo Es pagados. correcto. Son parte ya de la misma organización, tiene a todos sus médicos conectados. No es que tú conectes a los 6.000 entre los 6.000 y todos pregunten, No. sino Hay, que hay como salas, por decirlo de alguna manera. sí, hay grupos abiertos donde los médicos o las sociedades pues interactúan entre ellos, comparten casos, ¿Y el discuten. emprendimiento en qué punto? Tú me dijiste que empezaste hace muy poco, ¿no? Vamos para 3 años. ¿Y en este momento en qué punto está de crecimiento? ¿O cómo está la...? Pues en este momento ya logramos, como te dije, más de 6.000 médicos, tenemos más de 5.000 casos documentados, distribuidos en 7 países, ya tenemos clientes como la Secretaría de Salud en Antioquia, como Boston Scientific, como Confenalco Valle, que fue quien primero nos abrió las puertas para un piloto en dermatología, después otorrinolaringología, después ortopedia, y ahora nos convertimos en la plataforma de comunicación generalizada para el asegurador. ¿Y esto implica que ha crecido el número de empleados de cuánto a cuánto? Nosotros aquí, digamos que una de las magias de Teral no es crecer en número de empleados, sino crecer en número de usuarios y en número de Claro. interconsultas que se transforman. Nosotros tenemos un equipo base de ingenieros, de atención, de comunicación, liderazgo de productos, donde tenemos un equipo de 10 personas,
lo que va incrementando es la cantidad de usuarios que tenemos Por e ejemplo, interacciones que generamos. Por ejemplo, ese que mencionas de la Secretaría de Salud de Antioquia, que me imagino que se utiliza sobre todo para los médicos que están lejos, ¿cómo funciona? ¿Y cuál fue la necesidad con la que llegó la gobernación en ese caso a buscarlos a ustedes o ustedes a ofrecerles sus productos? Este nació para apoyar la ruta materno-perinatal, o sea, para apoyar a los médicos generales que están en los hospitales de la periferia y necesitaban apoyo de los ginecólogos y los obstetras que estaban ubicados en el centro de la ciudad. ¿Y cómo ha funcionado? Pues la respuesta ha sido muy positiva, porque es como, nosotros lo decimos como darle superpoderes a esos médicos que independiente del lugar con quien esté, cuando se me presente un caso complicado, yo tenga acceso al especialista que necesito para resolver a tiempo la situación de mi paciente y confirmar un diagnóstico o un tratamiento, que finalmente el más beneficiado son los pacientes, porque es Claro. que mi tratamiento ¿Y cuál inicie es más la pronto. diferencia entre lo que existía, digamos, antes de Teral, que era que un médico de Abriaquí llama a los médicos de la Secretaría de Salud de acá y dice, oiga, tengo este problema, ¿qué me sugieren? ¿Cuál es la diferencia con tener el ahora Teral? Son varios. Primero, el tema de la seguridad, o sea, la plataforma tiene que ser segura, todos los datos de los pacientes tienen que estar anonimizados, se tiene que cumplir una normatividad de manejo de datos, no solo de pacientes, sino de los médicos. Entonces, una parte es la seguridad de la información, la organización de la información, que la plataforma esté diseñada específicamente para la comunicación entre profesionales de la salud, o sea, que te ¿No? permita organizar las fotos, los videos, los exámenes, los comentarios alrededor de un mismo caso clínico, seguimientos. Y otra cosa muy importante que aprendimos en el transcurso fue que a medida que empezaron a crecer los usuarios, empezaron a crecer las interconsultas, las preguntas y respuestas, aprendimos algo mucho más poderoso. Y es que Teral se convierte en la puerta de entrada perfecta para todos los modelos de inteligencia artificial especializados que se están desarrollando allá afuera y necesitan llegarle a los médicos. Porque Mm, imagínate, entonces un médico general no va a tener 50 aplicaciones. Necesito la oftalmología, la dermatología, la de ortopedia. Entonces Teral se vuelve ese canal a través del cual un médico se puede conectar con otro médico o especialista que requiera y además ok. se puede conectar con el modelo de inteligencia artificial que necesita para resolver la situación de su paciente. Bueno, el nombre de este programa es ¿Qué me funcionó? ¿Qué Ujú. le funcionó? Nos ha funcionado mucho escuchar a los usuarios, probar, iterar, leer mucho y sobre todo aplicar. O sea, aplicar los conocimientos e iterar muy rápidamente. Mira que en esa historia nosotros partimos de una base de casos, después un chat, después nos volvimos una plataforma de interconsultas, después una plataforma que conecta médicos con médicos y con médicos con modelos de inteligencia artificial. Entonces hay como tres grandes ideas que resumen estos procesos. Uno es los insights, o sea, esas ideas, como esos chispazos, esos clics que uno dice, aquí hay un problema. Venga, los médicos no tienen una plataforma, es Ujú. diseñada para ellos, no existe. ¿Cuál es? WhatsApp, y eso no es legal ni funciona. Los casos están desorganizados, los médicos están ávidos de tener respuestas, los pacientes necesitan empezar sus tratamientos oportunos, entonces eran insights claros. De allí pasamos a la otra I, que son las ideas. Entonces, la primera idea es, ¿qué tal si hacemos una base de casos clínicos? ¿Cierto? Y eso no funcionó. Entonces después, no, es que necesitamos tener comunicación instantánea. Y entonces ahí empezamos a ver un poco la luz y después encontramos que es que los sistemas de salud necesitan resolver más rápido los casos clínicos para evitar esas largas listas de espera de especialistas, descongestionar el sistema, eficientar recursos. Entonces así la idea va migrando hasta que es una idea que el mercado me acepta. Mm. Entonces mira que cuando tenemos el insight, surgen muchas ideas que nosotros vamos iterando, probando, escuchando esto porque sí, esto porque no, Sí. esto funcionó, esto no funcionó. Y ahí estamos siempre abiertos, como un abanico divergiendo. Pero cuando encontramos lo que funciona, que en este caso fue las interconsultas, o sea, las preguntas y respuestas entre profesionales, allí nos enfocamos súper fuerte. Allí Ujú. decimos, entonces ahora sí, foco, obstinación, que esto es lo que ya el mercado nos Descartaron dijo lo demás. que esto funciona. Y tú que has sido un tipo de empresas que nos has dicho que has iniciado varias empresas, no sé si las otras todavía siguen o Sí, no. Todas siguen. sí.
Bueno, y ya mirando este caso en particular comparado con tus otras empresas, ¿qué es lo que más alguien que nos esté viendo que quiera emprender debe tener en cuenta? No, creo que aquí es siempre que la curiosidad esté por medio, entender que van a llegar muchas ideas, pero que estén siempre bien sustentadas en un real problema. O sea, no porque una idea sea o parezca muy buena, muy interesante, si esa idea no resuelve un real problema, pues es muy difícil que prospere. Si esa idea es solamente de mi curiosidad. Hay ideas que uno puede decir muy cool, muy chévere, muy curioso, muy bacano, pero si no está resolviendo un real problema, pues la realidad es que un emprendimiento, si nadie le paga por él, pues va a ser muy difícil que sea sostenible en el largo plazo. Entonces yo creo que hay que mantener esa constante iteración y búsqueda hasta que esa idea evolucione, hasta que efectivamente resuelva un problema. ¿Y cómo sabes? Porque alguien te va a pagar por eso. Y cuando alguien te pague por eso, pues entonces enfócate súper fuerte ahí. Mientras no tengas esa validación del mercado, hay que seguir iterando. No obstinarse en una idea por chévere si el mercado no te la valida. Hay que seguir iterando hasta que el mercado diga, por ahí es el camino. Y lo que pasa, la tercera I, son las inflexiones del mercado. ¿Y qué es eso? Tuve un insight muy claro, iteré muchas ideas hasta que el mercado me dijo, esta es por aquí, y allí el mercado te empuja. Entonces, ¿parateral cuál es? Pues hubo primero, pues venimos de la pandemia, donde ¿qué hizo la pandemia? Validar que la telemedicina funciona. Sí. Y tocaba que nos atendieran de esa manera, ¿cierto? Entonces eso aceleró muchísimo. Y lo otro es que ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial. Y efectivamente se están desarrollando, incluso acá mismo en Medellín y Colombia, modelos espectaculares de inteligencia artificial por especialidad que lo que buscan es ayudar a que el médico tome mejores decisiones. ¿Cómo así que en Medellín se están desarrollando modelos de inteligencia artificial? Acá hay empresas súper chéveres como Arcángel, como en este momento no recuerdo los otros nombres, que están desarrollando modelos muy específicos para que el médico tome mejores decisiones. Entonces Teral se vuelve, con esa cantidad de modelos que van a necesitar llegar a los médicos, pues nos volvemos la plataforma donde, venga, aquí están los médicos que quieran estar solitos organizando sus casos, hablando con un colega, creando un grupo como una sociedad médica, trabajando en una clínica que la tendencia es que todas las clínicas van a tener que tener comunicación en tiempo real segura y conectada a sus historias clínicas, o puedo trabajar en un asegurador donde presto mis servicios como especialista en unos canales seguros y privados específicos. ¿Te ha sido útil estar en Medellín para hacer eso o crees que eso lo habrías podido aplicar en cualquier otra ciudad? Pues soy fan de Medellín, de su gente, del perrenque que hay aquí, de la creatividad, de las entidades como Ruta N, como las universidades que apoyan este tipo de desarrollos y que nos acompañan y nos dan mentoría y generan esos espacios. Y te han ayudado, y les han ayudado a ustedes en su... Ruta N ha sido un actor fundamental para nosotros. De hecho, estos eventos me llenan de emoción porque permiten dejarle saber no solo a Medellín, a Colombia, al mundo, que aquí hay tremendas personas, ideas, proyectos que somos capaces de resolver problemas mundiales con talento local. Bueno, David, muchas gracias. Muchos éxitos a Teral, todavía está joven. Dicen que los emprendimientos tienen que pasar de 5 años para saber si sí pegaron. ¿Pero qué? Para allá vamos y aprovecho el espacio para darle la bienvenida a todos los profesionales de la salud que descarguen Teral, es gratis, muy fácil de usar, a que le den saber a los gerentes de los hospitales, de las clínicas, de las aseguradoras que existen estas soluciones, que lo que buscan promover nuestro gran porqué, y es que todas las personas, independiente del lugar que se encuentren, tengan acceso a atención de calidad en salud. Y hoy con tecnología lo podemos lograr. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos hasta este momento. Les hablamos en nuestra serie de ¿Qué me funcionó? Con una serie de emprendedores que están creando desde todos los ambientes soluciones para la gente y les está pegando y están teniendo éxito. Muchas gracias a Ruta N por colaborar con nosotros en estos especiales. Este podcast de la miniserie ¿Qué me funcionó? Es un proyecto de El Colombiano en colaboración con Ruta N.